Siguiendo en la línea de lo que estábamos explicando en el video anterior, en esta ocasión me voy a referir con un poco más de detalle sobre el mecanismo de la síntesis del óxido nítrico. Vale recordar de que el óxido nítrico es el principal vasodilatador endógeno, es decir, producido por las propias células que forman parte de nuestro vaso sanguíneo. Y hay que destacar que para que se produzca el óxido nítrico es necesaria la presencia y la captación por parte de las células endoteliales del aminoácido L-arginina en una reacción que es catalizada por una enzima que se llama óxido nítrico sintasa endotelial. Hay varias óxido nítrico sintasa, también está la isoforma neuronal y la inducible, pero en este caso destacaremos la óxido nítrico sintasa endotelial porque es la que está presente en las células endoteliales que forman parte de los vasos sanguíneos. Entre los elementos fundamentales para que se produzca la síntesis de óxido nítrico yo voy a destacar tres básicamente, que son la arginina, como ya dije, aminoácido semiesencial que es incorporado a nuestro sistema a través de la dieta. También obtenemos arginina producto de la degradación de proteína y el recambio de aminoácidos que se produce también por el metabolismo en nuestro propio sistema. Por otro lado, el transportador HCAT1 es un transportador de aminoácidos catiónicos. Básicamente en las células endoteliales sirve principalmente para transportar arginina. La arginina es el sustrato para la síntesis de óxido nítrico, y esta síntesis de óxido nítrico ocurre a través de una reacción que es catalizada por la sintasa de óxido nítrico endotelial, que es esta enzima constitutiva que forma parte de las células endoteliales y que nos permite producir constantemente óxido nítrico para mantener funcionando nuestro sistema cardiovascular. Como vamos a ver a continuación, hay varios otros elementos que son necesarios para que se sintetice adecuadamente el óxido nítrico, pero estos son los tres elementos principales a los cuales yo más me voy a referir, eh, y que son esenciales para que nuestras células tengan la capacidad de producir constantemente óxido nítrico y de aumentar la producción de óxido nítrico ante ciertos estímulos fisiológicos. Ahora vamos a ver una animación para entender un poco mejor cómo está constituido este mecanismo de síntesis de óxido nítrico, y para comenzar nos vamos a imaginar cualquier vaso sanguíneo, sobre todo los de mediano y gran calibre, que están constituidos por varias capas de células. Y si nosotros podemos observar microscópicamente lo que ocurre en la pared de estos vasos sanguíneos, nos vamos a encontrar con que están constituidos al menos por tres capas, que son la túnica íntima, la media y la adventicia. En el sentido de entender qué es lo que pasa con la síntesis de óxido nítrico, la capa que más nos interesa es la túnica íntima, formada por estas células endoteliales que constituyen un órgano que se llama el endotelio. Por debajo de estas células están las células de músculo liso vascular, que son las que responden a los estímulos que da la célula endotelial para aumentar la contracción o generar relajación del vaso sanguíneo. Entonces, si vemos con mayor detalle lo que ocurre en este endotelio con la célula endotelial, nos fijamos fundamentalmente en lo que ocurre con su membrana plasmática. Y esta membrana plasmática está formada por lo típico, que son la bicapa de fosfolípidos que forman la membrana plasmática de cualquier célula. Y también en esta membrana plasmática encontramos una gran cantidad de proteínas expresadas, que son fundamentalmente receptores, distintos tipos de canales iónicos y también proteínas transportadoras, ¿ya? Toda esta expresión de proteínas en la membrana plasmática de la célula endotelial le permiten a la célula responder a distintos estímulos que se reciben desde el espacio extracelular. Y como vemos acá, estas células están expuestas al torrente sanguíneo. Por lo tanto, lo que ocurre en la sangre, los cambios de presión que ocurren en la sangre, las distintas hormonas que viajan por la sangre, van a generar una respuesta endotelial, producto de que la célula endotelial tiene distintos receptores y proteínas que le permiten efectivamente reconocer lo que pasa en este ambiente y generar respuestas celulares, ¿ya? Dentro de estas proteínas, como ya decía, una de las más relevantes son las proteínas transportadoras, y específicamente acá nos vamos a referir a las proteínas transportadoras de aminoácidos, ya fundamentalmente al transportador HCAT1, que es este transportador que dentro de su especificidad está el transporte de arginina desde el extracelular hacia el espacio intracelular, ¿ya?
Este transportador ya tiene la característica de tener varios dominios transmembrana, de tener especificidad por aminoácidos catiónicos, y entre eso la arginina es uno de los sustratos que es capaz de transportar. ¿Ya? El movimiento de arginina entonces se produce desde el lumen vascular hacia el interior de la célula, y dentro de la célula ya esta arginina luego será convertida en citrulina. Ya, viendo un poco más de detalle lo referente a la estructura del transportador de aminoácidos catiónicos, podemos, o se sabe actualmente, que es un transportador que tiene 14 dominios transmembrana. eh, Estos distintos dominios le dan la especificidad del transportador, ¿ya? Le permiten reconocer, efectivamente interactuar con este aminoácido para poder moverlo desde el espacio extracelular al intracelular. Además, se sabe o se está estudiando efectivamente que esta proteína puede ser modulada por distintos estímulos debido a la presencia de distintos dominios o sitios en su estructura que le permiten ser eh, activada o reprimida por distintos tipos de agonistas o antagonistas. La otra cosa importante, como se muestra acá en el dibujo, es que hay estructuras en la membrana plasmática que son llamadas caviolas, que son invaginaciones de membrana plasmática, y en estas caviolas se expresa esta proteína caviolina, y este transportador de aminoácidos está en estrecha relación con esta proteína caviolina y también con la sintasa de óxido nítrico endotelial. Entonces, este transportador mueve la arginina hacia el interior de la célula, en donde esta arginina puede ser efectivamente eh, utilizada por la sintasa de óxido nítrico endotelial para finalmente producir el óxido nítrico. Con un poco más de detalle, ¿ya? Acá se muestra que si ponemos en el plano lineal bidimensional el transportador de arginina, podemos ver que tiene estos 14 dominios transmembrana y que están conectados unos con otros, ¿ya? Y que en estos distintos dominios ya existen sitios donde esta proteína puede ser modificada para aumentar o disminuir su actividad, ¿ya? Buena parte de estos eh, de los dominios que son relevantes para la función de este transportador todavía se desconocen, en el sentido de que es una proteína que recién ahora se está pudiendo estudiar con mayor detalle. Por lo tanto es un blanco potencial también de análisis farmacológico para poder obtener distintos tipos de moléculas que puedan modular efectivamente el transporte de arginina, ¿ya? Eh, Ahora, una vez que la arginina es capaz de entrar a la célula, ¿ya? Esta arginina va a ser utilizada por distintas vías metabólicas, y entre ellas está la de la sintasa de óxido nítrico endotelial, que es lo que más nos interesa explicar en este momento, ¿ya? Como se muestra acá en el dibujo, ya efectivamente estos transportadores y la ENO están expresadas en estos dominios de la membrana plasmática que son llamadas caviolas. Ya la ENOS eh, utiliza la arginina para sintetizar otro aminoácido que es la citrulina, y como coproducto de esta reacción se produce el óxido nítrico. La sintasa de óxido nítrico endotelial también necesita de distintos otros cofactores, ¿ya? Para efectivamente poder producir, ¿ya? Esta síntesis de arginina. Entre esos podemos nombrar la tetrahidrobiopterina, necesita de calcio, también requiere de oxígeno y NADPH, ¿ya? Por lo tanto, el mantener un aporte de oxígeno suficiente a esta célula también permite, entre otras cosas, mantener la síntesis de óxido nítrico, ¿ya? Y finalmente lo que va a ocurrir es que cuando el óxido nítrico se produce, esta molécula, como es una molécula gaseosa, va a difundir hacia las células vecinas, y entre esas va a difundir hacia las células de músculo liso, las cuales van a responder a este óxido nítrico disminuyendo el calcio y permitiendo que se produzca la relajación del vaso sanguíneo. En resumen, este mecanismo le permite a la célula endotelial obtener la L-arginina desde el torrente sanguíneo para llevarla hacia el espacio intracelular, donde es utilizada por la sintasa de óxido nítrico para producir citrulina y óxido nítrico. Esta pequeña molécula gaseosa difunde hacia la célula de músculo liso vascular, donde se va a producir la activación de la vía del GMP cíclico para finalmente llevar a una disminución del calcio intracelular, lo que conduce a un aumento de la relajación vascular
y por ende lleva a una vasodilatación que permite disminuir la resistencia vascular. En la actualidad existe evidencia que muestra que la falla o el deterioro de este mecanismo de manera temprana y progresiva en los seres humanos lleva a un aumento en la resistencia vascular sistémica que finalmente va a generar la condición patológica de la hipertensión y otros problemas cardiovasculares asociados como es el desarrollo de la aterosclerosis o finalmente la producción de infarto en distintos lechos vasculares como puede ser el cerebrovascular o el cardíaco. Por esta razón, es muy relevante seguir estudiando este mecanismo tanto en la condición fisiológica como en las diferentes condiciones patológicas que afectan al ser humano en la actualidad y en el futuro. Todos los dibujos que pudieron ver en esta presentación son obra de José Carlos Rivas, ilustrador y parte del equipo de investigación del Laboratorio de Investigación Materno-Fetal, el LIMAF, un laboratorio que es parte del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. A su derecha pueden ver nuestras redes sociales para que nos sigan y esperen más contenidos relacionados con investigación y desarrollo en el tema cardiovascular y materno-fetal.